Que Dios les bendiga. Para mí una bendición poder compartirles el día de hoy una reflexión de la palabra del Señor y deseo que Dios me dé la gracia para poder ser instrumento de bendición en este día. Quiero invitarlos a una lectura bíblica que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versos 1 y 2 solamente, y dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Jesús es llevado al desierto y hoy quiero usar esta lectura bíblica para hablar de los desiertos y los propósitos de los desiertos. Estamos viviendo un tiempo excepcional, un tiempo que indudablemente nos ha causado reflexiones internas profundas, un tiempo donde la iglesia no se puede congregar, donde no podemos abrazar a los hermanos que amamos y que queremos, donde se vuelve todo un tanto ambiguo, porque el ambiente nos hace vivir con cierta actitud un tanto dubitativa por todo lo que estamos presenciando, y por lo tanto podemos decir con toda convicción de que hoy la iglesia, nosotros como ministros, estamos viviendo un desierto donde deseamos tomarnos, asirnos de la mano del Señor. Estuve buscando una definición para lo que es desierto y hablando bajo término, bajo los conceptos, bajo una analogía espiritual, por decirlo de alguna manera, y encontré lo siguiente. Desierto son aquellas etapas de nuestra vida en la que fruto de alguna situación imprevista somos golpeados por situaciones incómodas en la que nuestra fe es probada y agobiados por el desánimo dejamos de lado nuestros deberes ministeriales y perdemos la pasión por lo espiritual. ¿Se ha sentido alguna vez así? Por lo menos en estos meses que hemos vivido, en este ambiente de pandemia, sé que más de alguna vez algunos de estos pensamientos han pasado por nuestra mente, por nuestro corazón. Así que permítanme compartirles algunas verdades bíblicas que serán, yo creo, de utilidad el día de hoy para poder analizarlo, mirarlo bajo el prisma de la palabra del Señor. Permítame compartir algunos puntos sobre estos desiertos y sus propósitos y tratar de poder llevarlos hacia un punto que Dios ha puesto en mi corazón. Número 1, en primer lugar, mi primer punto sería lo siguiente. En los desiertos caemos en el desánimo, la crítica, la rebeldía y la murmuración. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que los que vivían ahí en la tierra de Gosén, y los lleva a una tierra que fluye leche y miel, una promesa que Dios le había hecho a Abraham hacía muchos años también, ellos no entendieron el propósito que Dios tenía al permitir que permanecieran tanto tiempo en el desierto. Ellos nunca lograron comprender un poco ese tiempo, las razones, las causas, los por qué. Fueron presas fácil, por lo tanto, del desánimo, la murmuración. Y como vemos en la palabra del Señor, también de la rebeldía. Ahí nos acordamos de la tribu de Coré, de la rebeldía en su momento de María y de Aarón. Así que mirando, entre otras cosas, porque hay otros detalles también que insinúan y hablan también bajo este mismo concepto. A diario, cuando uno ve la historia de Israel, a diario el pueblo se quejaba del liderazgo de Moisés y hasta de la certeza de que Dios pudiera llevarlos hacia donde había prometido hacerlo. Todo apuntaba, según los comentarios que ellos hacían, hacia lo contrario. Así que cuando uno ve a un pueblo absolutamente en una actitud ambigua, desorientada y absolutamente contrariados por todo lo que estaba viviendo, porque no comprendían todo lo que estaban pasando. La no comprensión, por lo tanto, de los caminos del Señor los llevó a una constante acción
actitud de displicencia en lo espiritual y también en lo interpersonal. Eso es lo que uno ve reflejado en la palabra del Señor, en las palabras absolutamente desproporcionadas que a veces tenían cuando opinaban o cuando cuestionaban las cosas que Dios le mandaba hacer al líder como era Moisés. Actitudes que no están tan distantes, por lo tanto, a las reacciones que tenemos nosotros mismos cuando en nuestra vida cristiana el único panorama que estamos avisorando en el desierto es, miramos estos desiertos que a veces Dios no nos permite transitar en toda su anchura y en toda su extensión. Como hoy estamos viviendo esto, miramos el panorama, lo observamos, sacamos, elucubramos cosas a veces que no son las mejores, y los pensamientos a veces que vienen a nuestro corazón no son a veces los más afortunados. Así que tenemos un espejo donde mirarnos en la reacción que tiene el pueblo de Israel cuando pasa cuando van rumbo hacia la tierra prometida. Segundo punto que quiero abordar en este día. En el desierto nos encontramos a nosotros mismos. Mire lo que estoy diciendo, y es una verdad que creo que es interesante poder sumergirnos bajo ese concepto. Tocamos fondo y nos volvemos absolutamente reflexivos y también analíticos. Miramos, cuestionamos, analizamos todo lo que está sucediendo, lo que somos. Es difícil de decirlo o definirlo hasta no saber dónde estamos, así que nos cuesta un poco entender. A mí me costó un poco entender, Señor, ¿qué está pasando acá? Cuando en marzo nos avisa, el gobierno nos dice que no podemos seguir congregándonos, quería ubicarme dónde estoy, porque me costó al principio poder escribir un sermón, preparar un bosquejo para entregar en mi primer culto online, porque no sabía bien dónde estaba parado, si esto era momentáneo, esto era transitorio, o esta era algo que se iba a dilatar en el tiempo. La verdad que estaba absolutamente con la brújula perdida. En los desiertos nos conocemos en forma mucho más profunda. Me pude analizar, mirar, hacerme una mirada introspectiva, como que analizo también la fe, mi convicción, mi confianza en el Señor. Reflexionamos sobre los motivos que nos han llevado hasta ese momento que estamos viviendo, y empezamos a escoger y a priorizar metas, hacia dónde, qué es lo que vamos a realizar. Establecemos un propósito para nuestra vida. En los desiertos es donde comenzamos a hacer esas preguntas que algunas veces y anteriormente no habíamos hecho. Y es importante poder hablar sobre los propósitos de nuestra vida. Recordarnos que usted y yo hemos sido llamados con un propósito de Dios. Voy a mi tercer punto. En el desierto nos capacitamos resolviendo problemas. Mire lo que estoy diciendo. Es una verdad que a veces cuesta aceptarla y entenderla, pero en los desiertos aprendemos a resolver problemas semejantes a los que Satanás le presentó a Jesús. De ahí el hecho de poder tomar esta lectura bíblica cuando Satanás lleva a Jesús al desierto y lo tienta. En el desierto se provocan todos estos panoramas, esta analogía que estoy tratando de poder llevarlos en la palabra del Señor. Las tentaciones tratan siempre de que usemos nuestra vida en nuestros propios propósitos. Yo tengo propósitos personales, yo tengo anhelos y deseos personales, yo tengo ideas personales, y a veces cuando en medio de todo esto simplemente me aíslo un poco de son los propósitos de Dios, y empiezo simplemente a darle curso a mis propósitos simplemente personales. Las tentaciones nos hacen comprometernos únicamente con nuestras metas
Y vuelvo a hablar con nuestras metas personales, con las cosas que a veces queremos, nos olvidamos que hemos sido escogidos, apartados, llamados de parte de Dios con un propósito, que la palabra de Dios, esa palabra siempre me ha gustado citarla, cuando Pedro dice, yo antes hacía o iba para donde yo quería, pero ahora hay otro, es el que dirige mi vida, el otro es el que tiene el control de mi vida, el otro, y ahora voy para donde no pensaba ir, porque lo que está diciendo, que ahora sus metas quedaron en segundo lugar y ahora los propósitos de Dios, los propósitos de Dios son los que pasan a tener el primer lugar en nuestra vida, y eso empezamos a poder considerarlo de una manera especial cuando empezamos a entender esta verdad que nos presenta la palabra de Dios. Las tentaciones tratan de que evitemos buscar y examinar nuestros propósitos espirituales, porque usted y yo tenemos propósitos. Me bendijo el Señor cuando logré entender por qué era pastor en este tiempo, por qué pastoreo en el siglo XXI, por qué pastoreo geográficamente en un lugar específico. Tengo muchas cosas, las he ido entendiendo con el tiempo, pero en los desiertos uno comienza a comprender también los propósitos de Dios en nuestra vida. Las tentaciones son un ejercicio necesario para la madurez emocional y espiritual. Comienzo a crecer, comienzo a darme cuenta y empiezo también a tener un crecimiento espiritual. Pero al final de todos, aprendemos también en los desiertos a priorizar lo verdaderamente importante en nuestra vida. Dejamos de considerar las cosas personales y empezamos a entender por qué, como dije antes, por qué hemos sido llamados, cuál es nuestro ministerio, hacia dónde apuntamos, hacia dónde quiere Dios que vayamos. Y eso comienza a ser algo que finalmente termina siendo una bendición. Y en el desierto fue donde empezamos a aprender verdaderamente cuál es el verdadero rumbo, cuál es la verdadera dirección, cuál es la verdadera visión hacia donde tengo que apuntar. Voy a mi cuarto y a mi último punto. En el desierto nos afirmamos en el llamado de Dios, así, tal cual. En el desierto nos afirmamos en el llamado de Dios, renovamos nuestras vidas. Y eso es lo que estoy diciendo, tiene un sentido muy profundo. Reconocemos nuestra filiación divina, nos damos cuenta que somos hijos de Dios, nos damos cuenta que nosotros no funcionamos por las cosas naturales, no somos personas que apelamos al razonamiento y a la cordura humana. Nosotros hemos creído en un Dios sobrenatural, en un Dios que está por sobre las cosas obvias, las cosas está por sobre el humanismo que nos pueda rodear en este tiempo. En el desierto aprendemos a escuchar la voz de Dios. Sí, Señor. Es cuando todas las cosas no resultan. Es cuando yo dejo de poder entonces considerar lo que genera mi propia fuerza, mi propio intelecto, mis propias capacidades. Y quedo a veces los desiertos quedamos en bancarrota, donde sencillamente no nos queda otra de poder aprender a escuchar la voz de Dios, simplemente la voz de Dios. Y quiero decir algo con mucha convicción. Dios en este tiempo está hablando a muchas vidas, a muchos corazones, porque los desiertos tienen esa finalidad. El tema es poder decirte en este día, creo que Dios hoy día está hablando y está hablando muy fuerte, y es interesante poder decir, habla Señor, que tu siervo y que tu sierva escuchan. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Oseas, en el capítulo 2, verso 14. Dice así, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Qué maravilloso verso. Por eso ahora voy a seducirla, y como que Dios le habla a la iglesia, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura.
es un Dios que está hablando, que está diciendo, y el día de hoy estamos comprendiendo, hoy me he quebrantado, porque he visto la mano de Dios obrando en medio de las adversidades que nos da este escenario que estamos viviendo. Ayer tuve un culto donde fue muy emotivo para mí, un culto de acción de gracias, dando gracias a Dios en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica mundial, como están diciendo todos los medios de comunicación. Pero sin embargo, nosotros, como dice la palabra de Dios, no confiamos en los carros, ni en los carruajes, en los caballos, ni en los carruajes de Faraón, sino que yo tengo un Dios, Jehová Jireh, mi Dios proveedor, Jehová Rafa, el Dios sanador, alabado sea el Señor. Por lo tanto, no reneguemos de nuestros desiertos, porque estos serán usados por Dios. Mira lo que estoy diciendo, nuestros desiertos serán usados por Dios para edificar y consolidar el propósito de Dios en nuestra vida. Se está el día de hoy materializando, se está dejando en evidencia, se está haciendo visible los propósitos de Dios con cada uno de nosotros. Y ahí entendemos perfectamente, en forma hoy día de hoy más presente que nunca, ese verso maravilloso que aparece en el libro de Romanos en el capítulo 8, verso 28, donde Pablo dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. La Reina Valera versa de una manera distinta, dice que todas las cosas redundan para bien, para el que ama, para el que ama al Señor. Así que el día de hoy podemos decir: todas las cosas redundan para bien, sí, Señor. El día de hoy se están provocando cosas en lo espiritual. Dios está llamando gente, está volviendo, y quiero decirlo en el nombre del Señor, está volviendo mucha gente a las iglesias, a los cultos virtuales, por cierto, pero digo más bien a la iglesia para que se entienda también. Mucha gente está volviendo a Cristo, a las plantas del Señor. Esta situación, esta inestabilidad simplemente lo ha hecho mirar. Mucha gente que nos rodea en muchos lugares conoce o en su niñez estuvo en un templo, en algún momento alguien de su familia conoció, pero son conocedores de la palabra del Señor. Así que entenderlo de esa manera, creo que es un tiempo también de una cosecha muy especial. En los desiertos Dios sencillamente está forjando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque en los desiertos nos volvemos reales, nos volvemos honestos, nos volvemos sinceros. Qué tremendo es cuando a alguien sencillamente ya no le quedan más recursos. Y he visto gente a veces que se tira al piso, boca abajo, con manos, una total humillación ante el Señor. Y la gente habla de adentro del corazón. Porque en los desiertos el Señor también forja nuestro carácter. Las cosas a veces en la bendición nos vuelven un tanto altaneros, jactanciosos, independientes. Pero sin embargo en los desiertos simplemente nos queda el poder mirar el rostro de Cristo y entender que hemos sido alcanzados con su gracia y con su misericordia. ¿Y por qué digo que en los desiertos Dios forja nuestro carácter? Permíteme corroborártelo con un verso que está en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, verso 2, dice lo siguiente: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para reconocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Alabado sea el Señor. Te llevó, te probó, vio, quería ver tu carácter, quería formar al instrumento, al ministro que necesita ser depurado por la mano del gran alfarero de nuestras vidas. Así que Dios te bendiga. Oremos para que Dios transforme nuestros desiertos en terrenos fertilizados por la lluvia del Espíritu Santo, sencillamente. Deseo que mi Señor te bendiga, que Dios bendiga tu ministerio, que Dios bendiga tu familia y por sobre todo que estos desiertos que el día de hoy la iglesia está viviendo, que los desiertos que nos toque el día de hoy transitar,
Dios lo use para poder primeramente formar nuestro carácter y poder simplemente entender o revelarnos o captar o asimilar de una mejor manera hacia dónde vamos y cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida y en nuestro ministerio. Un abrazo para cada uno de ustedes, que mi Señor les bendiga y que tengan una bendecida y hermosa semana o lo que resta de ella. Dios les bendiga.